Supondremos que se está familiarizado con los conceptos de número real y conjunto de los números reales. Al producto cartesiano R por R lo llamamos plano y lo representamos por R cuadrado. Todo elemento de R cuadrado lo llamamos punto en el plano y lo representamos por una letra mayúscula. Esto es, un punto del plano es de la forma P igual a X sub P, Y sub P, con X sub P y Y sub P números reales. El espacio vectorial bidimensional real V sub 2 es el conjunto de R2 dotado de las operaciones suma y producto por un escalar que estamos mostrando en pantalla. A los elementos de V sub 2 los llamamos vectores bidimensionales o simplemente vectores y los representamos por una letra minúscula con una flecha colocada en su parte superior. Esto es, un vector en el plano es de la forma que se muestra en pantalla. Se suele decir que la operación suma es una ley de composición interna en R2 y que la operación producto por un escalar es una ley de composición externa en R2 con conjunto de operadores en R. A todo punto P del plano podemos asociarle un vector llamado vector de posición que tiene el origen de coordenadas como punto inicial y al punto P como punto final. Las componentes del vector de posición de P coinciden con las del punto. De esta manera trataremos indistintamente al punto P y al vector de posición de P como si fuese el mismo objeto. Del punto P, este es el vector de posición. La representación gráfica de un vector A de V sub 2 es un tanto distinta a la de un vector de posición. En este caso, seleccionamos arbitrariamente un punto P sub 0 que servirá como punto inicial de la fecha representativa. A partir de él nos movemos horizontalmente la cantidad A sub 1, dependiendo de su signo, y verticalmente A sub 2 también dependiendo de su signo, hasta encontrar el punto final de la flecha. Aquí está totalmente explicado. El punto inicial, pero fíjense que podemos tomar cualquier punto inicial. Observamos entonces que al tomar cualquier punto inicial se tienen infinitas representaciones del vector A y estas representaciones tienen el mismo sentido, la misma dirección y la misma longitud. A los vectores A que cumplen esa condición, que pueden ser representados en cualquier parte del plano, se les denomina vectores libres para diferenciarlos de los vectores de posición. Es conveniente destacar la diferencia entre el vector de posición de un punto y vector libre. El vector de posición de un punto es un vector fijo, en donde el punto inicial siempre es el origen de coordenadas. Estos vectores son de común uso en la cinemática del punto, en donde las componentes de dicho vector son funciones del tiempo, desplazándose sobre lo que se conoce su trayectoria. Vector libre en realidad representa a una familia de vectores que se caracterizan por tener la misma dirección, sentido y longitud. Cuando definimos a un vector libre, lo que se hace es utilizarlo como representante de dicha familia. Y estamos en libertad de representarlo gráficamente
tomando arbitrariamente un punto inicial de referencia. Dado un punto P de coordenadas X sub P y Y sub P, podemos asociarle un vector de posición, también de coordenadas X, P, Y sub P, y un vector libre, P minúscula, también de coordenadas X sub P y Y sub P. Es decir, el punto, el vector de posición y un vector libre tienen las mismas componentes como pares ordenados de números reales. Que analíticamente, pues, en la misma representación, sus gráficas son distintas. Aquí tenemos el punto, aquí tenemos el vector de posición y estos son los vectores libres asociados. Igual consideración se tiene con los vectores libres. Es decir, dado un vector libre A, este tiene asociado un punto y un vector de posición de dicho punto. Observemos, se tiene el vector libre A. Cuando este vector se traslada al origen, se genera el vector de posición del punto A. De tal manera que, dado un par de números reales, de acuerdo con el contexto en que se use, lo identificaremos como un punto, un vector de posición o un vector libre. Recordando que los puntos son letras mayúsculas sin flecha, los vectores de posición son letras mayúsculas con flecha y los vectores libres son letras minúsculas con flecha. Dado dos puntos en el plano con vectores de posición P y Q, el vector que tiene como punto inicial P y punto final Q, lo cual representamos con PQ y una flecha arriba, no es más que el vector cuyas componentes mostramos, que son las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial, como se muestra en pantalla. Vectores paralelos, producto escalar y vectores ortogonales. Sean A igual a A sub 1, A sub 2 y B igual a B sub 1, B sub 2, dos vectores cualesquiera. A y B son paralelos y lo denotamos de esta manera. Sí, solo si existe un número real K tal que A es KB, o en otras palabras, cuando uno de los vectores puede ser expresado como el producto de un número real por el otro. Observe que el vector nulo siempre se puede escribir como el número 0 por el vector A, siendo el vector A cualquier vector de B2. En consecuencia, esto nos permite concluir que el vector nulo es paralelo a cualquier vector de B sub 2. Ahora bien, si dos vectores no nulos son paralelos, entonces uno de ellos es el producto del otro por un número K distinto de 0. Si K es positivo, los vectores son paralelos de igual sentido. Y si K es negativo, los vectores son paralelos de sentidos opuestos. El producto escalar viene dado por el número que se está mostrando en pantalla. Y dos vectores, A y B, son ortogonales o perpendiculares si su producto escalar es 0. Ecuación de la recta, o mejor dicho, ecuaciones de la recta, porque una recta puede tener asociadas varios tipos de ecuaciones. Dado un punto P sub 0 y un vector A distinto del nulo, se define la recta L
que contiene al punto P sub 0 y tiene vector director, al vector A, al siguiente subconjunto de R2. Lo que se está mostrando en pantalla. Obviamente que al variar T, tomando un número real cualquiera, se generan todos los puntos de dicha recta. Hay que tener cuidado que en la definición P y P sub 0 son puntos de R2, mientras que A y T por A son vectores libres. En este contexto, la suma de un punto con un vector libre genera un punto. Existen casos particulares de rectas dependiendo de la forma que tiene su vector director. Así, por ejemplo, si la segunda componente del vector director es 0, la recta es horizontal. Si la primera componente del vector director es 0, la recta es vertical. Una recta paralela al primer bisector ocurre cuando las componentes del vector director son iguales. Y una recta paralela al segundo bisector cuando las componentes son iguales pero de signos contrarios. Se entiende por ecuaciones de la recta aquellas ecuaciones que deben satisfacer todos los puntos de la recta. Y al efecto vamos a distinguir varios tipos de ecuaciones. La ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones en forma continua y la ecuación general o en forma lineal. Aunque dichas formas tienen estructuras diferentes, es fácil pasar de una forma a otra. Bastará con mostrar una de las formas solamente para definir a una recta, de tal manera que no hace falta estar mostrando todas las diferentes formas. Con una es más que suficiente. Supóngase que conocemos un punto sobre la recta y un vector paralelo a la misma. La ecuación vectorial se muestra en pantalla. Observe que la ecuación está en forma de un vector. X0 y Y0 son las coordenadas del punto y A1 y A2 las coordenadas del vector. Obviamente que al dar infinitos valores a t, se obtienen los infinitos valores de la recta o puntos de la recta. Ecuaciones en forma paramétrica se deducen de la ecuación vectorial. Si en la ecuación vectorial escribimos un punto en forma genérica, se desprende entonces que x es igual a la primera componente y y a la segunda. Y esta forma de representar una recta se conoce con el nombre de ecuaciones paramétricas. La ecuación en forma continua se obtiene despejando t de las ecuaciones paramétricas e igualándolas, obteniéndose esta expresión. Sin embargo, hay que tener cuidado de que la forma esta que estamos mostrando, la forma continua, solo tiene sentido cuando A1 y A2 son distintos de 0, para evitar la división por 0. La ecuación lineal o general, observe el siguiente gráfico. En lugar de considerar ahora el punto y vector director, vamos a considerar el punto y un vector normal al vector director, que para nuestros efectos se construye a partir del vector director mediante esta expresión que estamos mostrando en pantalla. Una vez obtenido ahora el vector normal, es fácil ver que un punto cualquiera de la recta es tal que el producto escalar del vector n con el vector que va de P0 a P
es 0, puesto que son vectores ortogonales. Y al efectuar la operación se llega a la expresión lineal o general de la recta, donde es interesante observar que el coeficiente en X y el coeficiente Y dan una idea del vector normal. Por conveniencia, dado el vector director, tomaremos como vector normal aquel que se origina mediante el giro en sentido contrario de las agujas del reloj de 90 grados, o sea, este. Y de manera inversa, dado el vector normal, tomaremos como vector director el que se obtiene girándolo 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Ahora bien, cabe destacar que esto es una convención. Usted puede obtener el vector normal siempre y cuando su producto escalar con el vector director sea igual a 0. Igual sucede para el vector director con respecto al vector normal. Esto simple y llanamente es una sugerencia para obtener rápidamente dichos vectores. Usted está en libertad de escoger dichos vectores de cualquier manera. Vamos a explicar o a ilustrar las definiciones vistas anteriormente. Para ello vamos a disponer de un punto y de un vector paralelo o vector director. Y vamos a hallar todas las formas de la recta. Bueno, la forma vectorial es fácilmente, esta es menos 2, la coordenada X del punto. 5, la primera coordenada del vector director, es la segunda coordenada del punto y la segunda coordenada del vector director. De manera que es fácil obtener la función vectorial o la expresión vectorial recordando esa reglita de formación. Ahora, a partir de las ecuaciones paramétricas es muy sencilla. A esto lo llamamos X y a esto lo llamamos Y. Y tenemos las ecuaciones paramétricas. La ecuación continua, pues despejando usted de la primera, despejando usted de la segunda e igualando. Aquí sí tiene sentido, puesto que las componentes del vector director son distintas de 0. Si una de estas componentes es 0, ambas no pueden serlo porque hemos partido de la premisa de que A es el vector no nulo. De tal manera que si una de ellas es 0, la otra no puede serlo. En consecuencia, si una de ellas es 0, no tiene sentido la forma continua. Y la expresión general basta hacer la consabida multiplicación en cruz e igualarla a 0. Aquí se tiene de una forma de hacerla de esta manera, pero la otra es 4 por x menos 2 menos 5 por y menos 3 y da el mismo resultado. Ahora vamos a dar un ejercicio en donde mostramos ya la ecuación de la recta en una de sus formas y el problema consiste en obtenerla en otras de sus formas. Y aquí tenemos el problema. Tenemos 5 rectas, una en forma vectorial, forma paramétrica, forma continua, y estas dos están dadas en forma lineal o general. La primera, pues, ecuación vectorial, como ya hicimos referencia, y aquí tenemos, pues, a partir de ella fácilmente se obtiene la paramétrica, la continua, pues, simple y llanamente expresar esto de esta manera. Aquí este paso simple y llanamente es para eliminar el signo negativo. Hemos dividido por menos 1 ambos miembros de la ecuación anterior. Lo puede dejar así o ponerlo en esta forma más agradable a la vista. Y la forma general, que se obtiene, aquí le hemos obtenido, pues multiplicando en cruz. X menos 1 igual a 2y y resolviendo.
Y aquí está su gráfica. Se puede hacerla fácilmente representando un par de puntos. Las gráficas fueron obtenidas con un programa. Esta forma es una forma paramétrica. Fíjense que en esta forma paramétrica la componente X no tiene T. De tal manera, esto se sugiere que el punto es el 2, 3, pero el vector director es el 0, 5. Y por lo tanto, la ecuación vectorial, esta es la primera componente y esta es la segunda componente. Adolece de una T en la primera componente porque el vector director, su primera componente es 0. Y al ser la primera componente 0, ya no tiene sentido la forma continua. Y ahora la forma lineal, al ser la primera componente 0, se trata de una recta vertical. Y esa recta vertical es de la forma x menos x sub 0 igual a 0, donde x sub 0 es la abscisa de un punto sobre la recta. Y aquí tenemos la representación gráfica. En este caso tenemos una forma continua. El punto es el menos 2, 1 y este es el vector director. Y ahora sí se pueden construir todas las demás formas. La forma vectorial, la forma paramétrica, la forma continua ya está dada, y la forma general, pues de nuevo multiplicando en cruz y igualando a 0. Y aquí está la gráfica. Esta es una ecuación dada en forma general. Un punto lo obtenemos dando el valor a una de las variables y obteniendo la otra. Por ejemplo, en este caso, como adolece la ecuación de la variable x, podemos darle cualquier valor a x. En particular, pues 0, que es el más fácil. Y el valor de y se despeja de la ecuación. El vector normal es el 0, 1. Y por lo tanto, el vector director es un vector perpendicular a él, cualquiera. Así, el 0, 1, vamos a tomar el 1, 0. Una recta horizontal. Y aquí con punto y vector director tenemos la forma vectorial, la forma paramétrica y no tiene sentido la forma continua porque la segunda componente del vector director es 0. Y aquí está pues la gráfica. Vamos a ver ahora esta expresión que viene dada en forma lineal. El punto, aquí escogimos x igual a 0 por conveniencia y despejamos y resultando 4. Un punto sobre la recta. El vector normal directamente lo escogemos, menos 2, 3. Por lo tanto, este sería el vector director. Vector tal que el producto escalar es 0. Aquí es un recordatorio simple y llanamente para facilitarle la obtención del vector normal conocido el director y del vector director conocido el normal. Bueno, la forma vectorial, ya con punto y vector, la formulamos. La forma paramétrica y la forma continua. Y aquí está su gráfica. Pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Hasta los momentos hemos especificado la dirección de una recta por medio de un vector no nulo paralelo a la misma, su vector director, o en su lugar por un vector también no nulo, que es el vector normal. Los dos vectores son ortogonales. En cualquiera de los dos casos, bien sea
mediante el vector director o el normal, la dirección de la recta queda especificada dando un par de números. Pero a menudo es conveniente dar la dirección con un solo número. Y esto se logra mediante la definición de pendiente de una recta. Aquí está la definición. La pendiente de una recta no vertical está definido por el siguiente número. Dividir la segunda componente del vector director entre su primera componente, donde obviamente a sub 1 es distinto de 0 porque la recta es no vertical. Pero sin embargo hay algunos autores que para las rectas verticales definen la pendiente como infinito. Bueno, usted verá si está de acuerdo o no con esa expresión. Es totalmente indiferente asumir que no existe, como en realidad es lo correcto, a establecer que valga infinito. Ahora, dado dos puntos en el plano, es conveniente determinar la pendiente de la recta que pasa por dicho punto. Bueno, y aquí lo estamos mostrando. En la ecuación. Bueno, siempre y cuando los puntos tengan la primera componente distinta, o sea que el a sub 1 sea distinto de 0. Y aquí tenemos la pendiente, esta es la expresión de la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Ahora, por otro lado, si se tiene la pendiente de una recta, entonces un vector paralelo tiene esta forma y un vector normal esta otra. Ahora, lo que suele escribirse normalmente es hacer k igual a 1. Y por lo tanto, un vector paralelo sería el 1m. Un vector normal sería el menos m1. Entonces, observen pues que no se nos olvide que si usted conoce los vectores, conoce la pendiente. Y ahora, si usted conoce la pendiente, conoce los vectores. Vamos a hacer el siguiente problema. Vamos a dar en cada caso un punto y una pendiente y vamos a construir las ecuaciones de las rectas. En el primer caso, este punto y esta pendiente, punto y pendiente, punto, y no nos dan la pendiente, sino nos dicen que es paralelo al primer bisector. Y aquí nos dicen que es paralelo al segundo bisector. Muy bien, en este caso, pues, hemos tomado como vector director el 1m, 1m. Y por lo tanto la ecuación vectorial toma esta forma. Y a partir de ella, pues se derivan todas las otras formas a que haya lugar. Aquí de nuevo, pues vamos a construir la ecuación vectorial. Aquí de nuevo hemos tomado el 1m como vector director y aquí se generan pues las diferentes formas establecidas. Paramétrica, continua y la general. Ahora, ¿qué significa ser paralelo al primer bisector? Ser paralelo al primer bisector significa que la pendiente vale 1 y que el vector director es el 1, 1. Bueno, teniendo en consideración esto, es fácil entonces ahora obtener las ecuaciones de dicha recta. ¿Qué significa ser paralelo al segundo bisector? Pues significa que el vector director ahora es el 1 menos 1 o equivalentemente la pendiente es menos 1.
Y aquí se tienen entonces todas las formas de dicha recta. Recuerdo que cuando se nos pida en un problema haya la ecuación de la recta, usted está en libertad de escoger cualquiera de las formas que a usted le plazca, a menos pues que en el enunciado nos exijan una determinada forma. Ángulo de inclinación. Tenemos una recta y vamos a llamar el ángulo de inclinación como el ángulo que forma dicha recta con el sentido positivo del eje X. Aquí se presentan siempre ambigüedades cuando se tratan de ángulos entre rectas, ángulos de inclinación, etc. Y para estar seguro y no caer en ambigüedades, pues si la recta es de pendiente positiva, pues el ángulo se mide en esta dirección. Y si la pendiente es negativa, se mide en esta otra. O sea, no tiene sentido medirla así, ni medirla de la otra manera. De esta manera, si la pendiente es cero, el ángulo de inclinación es cero, una recta horizontal. Si m es positiva, el ángulo de inclinación está entre 0 y pi medio. Y si m es negativa, el ángulo de inclinación está entre menos pi medio y 0. Obviamente que el valor de pi medio está reservado a rectas verticales y por lo tanto el ángulo de inclinación estará entre menos pi medio y pi medio. Recuerden que el pi medio está para rectas verticales. Ahora, fácilmente se observa que la tangente del ángulo de inclinación es la pendiente. O, dicho de otra manera, el ángulo de inclinación es el arco cuya tangente es la pendiente. Y vamos a obtener el ángulo de inclinación de la recta del ejemplo 3. Hemos colocado aquí el ejemplo 3 para recordarnos cómo calcular esto. Para el apartado A, el ángulo cuya tangente es menos raíz de 3. Y este ángulo es menos pi tercio. Hemos usado tablas trigonométricas para aquellas tangentes que no son clásicas. Por ejemplo, la de 4, porque la de raíz de 3, menos raíz de 3, 1 y menos 1 son de ángulos notables. Para B, bueno, el arco cuya tangente. Para C, pi cuarto. Y para D, menos pi cuarto. Posiciones relativas entre punto y recta y entre dos rectas. Dado un punto Q y una recta L, solo caben dos posibilidades: que el punto pertenezca a la recta o que no pertenezca a la recta. Y obviamente el punto pertenece a la recta si sus coordenadas satisfacen las ecuaciones de la misma. Y en caso contrario no pertenece. Para las rectas hay tres posibilidades: que sean secantes, quiere decir que se corten en un único punto; que sean paralelas, que no se corten en ningún punto; y que sean coincidentes, que sean iguales, que se corten en infinitos puntos. Y para verificar a priori si la recta, el tipo de recta que vamos a obtener, si las pendientes son distintas, las rectas son secantes. Si las pendientes son iguales pero distintas a la pendiente que pasa por los puntos P y Q, siendo P un punto de L1 y Q un punto de L2, las rectas son paralelas. Y si además de ser las pendientes iguales, coincide con la pendiente de dos puntos cualesquiera, uno de L1 y uno de L2, las rectas son coincidentes.
vamos a discutir las posiciones relativas de los siguientes pares de objetos. A y B, pues es posición de un punto con respecto a una recta, y C, D y E son posiciones relativas entre dos rectas. Apartado A, tenemos punto y tenemos esta recta. Queremos ver si el punto pertenece a la recta. O sea que se deben cumplir que 2 es igual a 3 menos 2t y 9 medio es igual a 4 más t. Este sistema debe tener solución única. De la primera tenemos t vale 1 medio y de la segunda tenemos t vale 1 medio. De tal manera que para t igual a 1 medio se genera el punto en cuestión, llegando a la conclusión de que P pertenece a la recta dada. Y aquí estamos viendo el gráfico de la recta y este es el punto. Para el apartado 2, pues ahora hacemos lo mismo. Vamos a ver si este punto satisface esta ecuación. Para ello hemos llamado a 2x más 3y menos 10 una función de x y debemos evaluar esta función en el punto 1, 2. Y obtenemos esta función evaluada en 1, 2 es sustituir en la expresión x por 1 y y igual a 2 y nos da menos 2 que es distinto de 0. Por lo tanto, el punto no pertenece a la recta, tal y como se evidencia en el gráfico. En el apartado C se tienen dos rectas, una en forma de paramétrica y la otra lineal. De tal manera que vamos a calcular las pendientes. Para L1, pues la pendiente tenemos el vector director, 3, 1, y la pendiente este entre este, menos 1/3. Para L2, el vector normal es el 3 menos 2, por lo tanto su pendiente es menos 3 entre menos 2. Debe estar claro, conocido el vector director, como hallar la pendiente, y conocido el vector normal también, como hallar la pendiente. Remito a que vayan a partes anteriores del video. Como las pendientes son distintas, las rectas son secantes, se cortan. Y aquí está, L1, L2, se cortan en un punto. En el próximo video veremos ese punto de intersección. Apartado D tenemos ahora una recta dada en forma continua y la otra dada en forma lineal. Y vamos a calcular sus pendientes. Para la recta L1 tenemos un punto y tenemos un vector director. Para la 2 tenemos un punto y un vector normal. Con el vector director de la primera tenemos la pendiente. Con el vector normal de la segunda tenemos su pendiente. Las pendientes son iguales. Al ser las pendientes iguales, puede que las rectas sean paralelas o coincidentes. Eso nos los va a determinar la pendiente de la recta, que pasa por los puntos P y Q. P y Q. Entonces recuerden cómo se llama la pendiente que pasa por dos puntos. Este menos este menos este, entre la diferencia pues, de las coordenadas. De tal manera que, en este caso, la pendiente es infinito. Si usted se da cuenta, los puntos P y Q tienen la misma abscisa. De tal manera que la pendiente de P y Q es una recta vertical que tiene una pendiente de infinito. Bueno, al ser las pendientes de las rectas iguales, pero distintas a la pendiente entre los puntos, las rectas son paralelas. Y aquí la estamos mostrando.
Vamos a ver ahora el otro apartado. Una recta en forma lineal y una en forma paramétrica. La primera, tenemos un punto. Este punto lo hemos logrado haciendo una de las variables 0 y despejando la otra. Hicimos y igual a 0 y x vale 3. Y aquí tenemos el vector normal, el 1 menos 2. Y con el vector normal tenemos su pendiente, ¿vale? Un medio. Para la segunda recta tenemos un punto, 5, 1, y el vector paralelo. Y su pendiente ahora es también un medio. Ahora vamos a calcular la pendiente de P a Q, que sería, pues, 1 menos 0, 5 menos 3. Eso es un medio. De tal manera que, al cumplirse la doble igualdad de las pendientes de la recta con la pendiente de dos puntos cualesquiera, las rectas son coincidentes. Y aquí pues coincide una y la otra. L1 igual a L2. En el próximo tutorial expondremos algunos conceptos que por cuestiones de tiempo no tuvieron cabida en este. Entre otras cosas, veremos lo concerniente a intersección de dos rectas, ángulo entre rectas, distancia entre un punto y una recta, ecuación de la recta, conocidos sus interceptos, etc. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.